Bienvenidos a la presentación Nuevos y viejos jugadores del poder real. En esta presentación vamos a ver un gran listado de personas poderosas e influyentes. Ya habíamos visto en una presentación anterior los 6 fondos de inversión más poderosos del mundo, dentro de los cuales incluimos en el 6º lugar al Estado chino. En esta presentación vamos a repasar esos nombres y vamos a agregar los rankings de familias, individuos y monarquías más poderosas e influyentes del mundo. Esta presentación está actualizada a septiembre del año 2020. Recordemos que dentro de los fondos de inversión habíamos visto la importancia en primer lugar de BlackRock y Vanguard, que dentro de las empresas de mayor facturación en los 20 rubros más importantes de la economía mundial están posicionadas de manera invertida, es decir que Vanguard tiene normalmente la mayor cantidad de porcentaje accionario, seguida por BlackRock. El tercero era FMR Fidelity, State Street en cuarto lugar, quinto Parametric y el Estado chino con muchas empresas estatales en los rubros relacionados a industria química, bancos y construcción principalmente. Las personas más ricas e influyentes según Forbes a este año 2020 son las siguientes. Tenemos en primer lugar, esta tabla tiene el nombre de la persona y el capital que tienen actualmente acumulado, ¿no? La B son de billones. Tienen además la empresa principal de cada uno, el país de origen y el área de la industria donde operan, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, con 113 billones de dólares y una edad de 56 años. En segundo lugar a Bill Gates de Microsoft. Después voy por el orden de los más conocidos. Tenemos a Warren Buffett, un inversor, dueño de su propio fondo que es Berkshire Hathaway. Después tenemos, por ejemplo, a Amancio Ortega, dueño de Zara, español, de lo que hacen, ¿no es cierto?, indumentaria. Mark Zuckerberg de Facebook. Tenemos a Jim y Alice Walton, que son de una familia que son los dueños de Walmart. Pero cada uno de ellos, individualmente considerados, están en el top 10 de las personas más ricas del mundo. En la parte inferior de la página tienen la fuente para poder explorar en mayor detalle todo el ranking completo, que abarca 500 personas, así que pueden entretenerse bastante allí. Fíjense que en el puesto número 10 está otro de los Walton, otro de los hermanos, en este caso Rob Walton, dueño de Walmart. Después tenemos a Carlos Slim, dueño de Telecom, también de Claro, ¿no?, que es la telefonía que se utiliza aquí en Argentina. Él es mexicano. Tenemos a Larry Page y Sergey Brin, que son dueños de Google. Después, tenemos uno de los dueños de L'Oreal. El número 16 es importante. Michael Bloomberg es dueño de Bloomberg, que es de hecho en esta presentación vamos a usar esta revista. Es una revista como Forbes o The Economist, una revista dedicada a los negocios. Jack Ma es el dueño de Alibaba, el gigante del comercio electrónico chino, el equivalente al Mercado Libre o a Amazon, pero de China, con gran presencia a nivel mundial. Después, dentro de los conocidos, tenemos a Elon Musk en el puesto número 31, ¿no?, el dueño de Tesla y SpaceX y de muchos otros proyectos bastante interesantes. La verdad que es uno de los grandes científicos de estos años. Giovanni Ferrero, el dueño de Nutella, por ejemplo. Michael Dell, el dueño de Dell Computers. En el puesto recién número 162 está George Soros, que tiene su propio fondo de inversión y su tan controvertida fundación Open Society. Me detengo en lo de Soros porque es muy importante.
la literatura en cuanto a las cuestiones de nuevo orden mundial y poder económico financiero tiene que estar constantemente actualizada porque es bastante dinámico el cambio cuando surge, por ejemplo, un emprendimiento nuevo que es exitoso, relacionado normalmente a tecnologías o a comercio electrónico, y tiene un despegue muy grande. La empresa normalmente eleva también a sus accionistas o a las personas fundadoras en el ranking de los más acaudalados e influyentes del mundo. Y eso es importante porque si nosotros nos remontamos a una literatura en torno de los años 90, vamos a nombrar a Rockefeller, a Soros y a Bill Gates como las personas más poderosas e influyentes del mundo. En esta presentación vamos a revisarlos a ellos mismos para que veamos en qué contexto están actualmente en relación a lo que se denomina nuevos ricos, ¿no? En el ranking de riqueza de manera individual, como pueden ver en este caso, a septiembre de 2020, George Soros está en el puesto número 162. Bueno, en esta pantalla hice básicamente un raconto de los más influyentes, o sea, dentro de las personas de mayor poder adquisitivo, aquellas que tienen más injerencia en la política, ya sea nacional norteamericana o internacional, presencia en los mercados, en organizaciones que hacen una especie de militancia política a nivel internacional como George Soros con Open Society. Y bueno, vamos a repasar estos seleccionados. Jeff Bezos de Amazon, Bill Gates de Microsoft, Warren Buffett de Berkshire Hathaway, Larry Ellison, el dueño de Oracle, en realidad es uno de los fundadores, ahora ya no es el dueño principal. Mark Zuckerberg, que la verdad que en este punto ya tiene tanto más o más información que las agencias de seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Porque es dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram. De hecho tiene, creo que el mayor caudal de datos que una organización o persona ha podido acumular en el mundo. Los hermanos Walton, dueños de Walmart, uno de los mayores, es la mayor cadena de vendedores en retail, digamos, que tienen sucursales abiertas para venta al público en todo el mundo. Carlos Slim, el dueño de Claro y América Móvil. Larry Page y Sergey Brin son los fundadores de Google, obviamente que tampoco son los accionistas principales ahora, ya que la empresa se llama Alphabet y los accionistas principales son los fondos, el fondo Vanguard y el fondo BlackRock, como vimos en otra presentación anterior que bueno, pueden repasar si desean en este momento. Michael Bloomberg de Noticias Financieras, como comentaba recién y que en esta presentación utilizamos, Jack Ma de Alibaba, David Thompson en el puesto número 22 de Thomson Reuters. Ustedes recuerden que siempre que ven una noticia importante de índole internacional, incluso noticias militares, económicas, presidenciales, siempre van a escuchar que dice que informa Reuters, ¿no? Esa es la cadena de noticias que maneja este señor David Thompson. Elon Musk, dueño de Tesla, con los autos eléctricos y autónomos, SpaceX, que ya está haciendo los lanzamientos subcontratados por la NASA, y de otros emprendimientos muy exitosos como Interlink, por ejemplo, entre otros. Michael Dell, dueño de Dell Computers. Rupert Murdoch, esta persona también es importante. Fíjense que dentro de los más acaudalados ya tenemos 3 que se dedican al sector de noticias financieras. Esta persona es dueño de la cadena Fox, del Wall Street Journal y del Times de Londres. Y una persona que conocemos bastante poco en América Latina, pero que es muy influyente, Masayoshi Son, el dueño de SoftBank, es una persona estratégica si ustedes tienen la posibilidad de acceder a la biografía de Jack Ma, el dueño de Alibaba. Él allí se dedica, al libro lo escribe un amigo de Jack Ma y se le dedica un capítulo completo a SoftBank, explicando cómo es la operatoria de este enorme inversor que básicamente detecta en un mercado grande, como podría ser la India o
o China, o Estados Unidos, o Europa, detecta normalmente cuando hay dos empresas o tres a lo sumo que están compitiendo por un mercado. En el caso del ejemplo que comenta Jack Ma, era eBay contra Alibaba, las empresas de comercio electrónico en China, y esta persona lo que hace es hacer la apuesta del $1.000.000.000. Entonces él elige una parte, obviamente se queda con un enorme porcentaje accionario y coloca $1.000.000 que es destinado para que la empresa que recibe esa financiación aplaste a la otra y se quede con el mercado. Es una persona que juega estratégicamente y básicamente dicta cuál va a ser el monopolio, digamos, predominante o la empresa predominante en un mercado, en un país concreto, ¿no? Y en el puesto recién número 162 tenemos a una persona que normalmente diríamos que estaría entre los tres primeros, que es George Soros. Bueno, el listado anterior es de personas, el que vamos a ver a continuación es de familias. Las familias más ricas, según Forbes, también a septiembre del 2020, y según la agencia Bloomberg. En el caso de Forbes vamos a encontrar que juntando 130 billones de dólares tenemos a la familia Walton, que son los dueños de Walmart, que como vimos recién están en el puesto 8, 9 y 10 de riqueza individual. Tenemos, fíjense, en el cuarto lugar tenemos a Cargill, que tienen los negocios relacionados a la exportación de commodities, es decir, a la venta internacional de todos los tipos de granos, ¿no? Esa sería como una presencia de un negocio que es tradicional, que tiene más de 200 años, y bueno, ellos han logrado monopolizar bastante, y de hecho acá en el hemisferio sur, en Argentina, tienen una presencia fuertísima, ¿no? Dentro de los conocidos, como seguimos mencionando, tenemos aquí en el puesto número 6, SC Johnson, es de la marca Johnson & Johnson, los dueños de Unilever, de millones de productos de supermercados, ¿no? Desde cremas, detergentes, desodorantes de ambiente. Se dedican a la producción de elementos que se distribuyen, digamos, en la otra cadena que es Walmart, y también obviamente en cualquier otro supermercado. Fíjense, acá aparece un caso que es bastante interesante en lo que vamos viendo recién. Por ejemplo, de los Walton están en la lista de personas y en la lista de familias ricas e influyentes. El octavo puesto de Edward Johnson, la familia de Edward Johnson, la mujer de la foto, es la nieta de él. Los Johnson están en el listado de los fondos de inversión y en el de familias. El fondo de inversiones que ellos manejan es FMR, Fidelity, y bueno, fundado por Edward Johnson y actualmente conducida por su nieta, ¿no? Así tienen cómo se van ubicando estas personas, familias o grupos para mantener a lo largo de los años su poder, casi una dinastía familiar, ¿no? En el puesto número 15 de una empresa también conocida a nivel mundial tenemos a la familia DuPont. Estos de la familia Goldman no son de los Goldman Sachs, así que no hay que confundirse allí. Y tenemos, fíjense, yo creo que acá los han mantenido quizás más bien por respeto. Ya vamos a ahondar un poco más en el puesto número 23 a la familia Rockefeller, ¿no? Que uno diría Rockefeller, Bill Gates y George Soros, los más influyentes. Bueno, aquí vemos que el listado es mucho más amplio, mucho más diverso en rubros, en ubicaciones geográficas también, y bueno, y en poder, ¿no? Ya vamos a ahondar, no me desplazo ahora sobre la familia Rockefeller porque hay unas pantallas hacia el final de la presentación donde vamos a ver la actualidad de esta familia. Lo anterior tenía que ver con el listado según Forbes y lo siguiente con el listado según la agencia de noticias Bloomberg.
En términos de familias, la primera y dedicada a ventas minoristas, la familia Walton. Fíjense, bueno, yo aquí salteé los que no son tan conocidos. En cuarto lugar está la familia Al Saud, que es la familia real de Arabia Saudita, que en el listado de Forbes no aparece, ¿no? En el puesto número 8, sí vuelven a respetar lo que es la familia Johnson relativa al fondo de inversión, a Fidelity, FMR Fidelity, ¿no? Después tenemos en el puesto número 9, tenemos a laboratorios como Boehringer, que son laboratorios de origen alemán. Tenemos a la familia Thomson, dueños de Thomson Reuters, que lo mencionábamos recién en el puesto número 11. Tenemos a los dueños de Roche, también se dedican a la parte farmacológica y de laboratorios, que es la familia Hoffman-O'Ery. La familia Cargill, que ya los habíamos mencionado en el tema de granos. Estos otros Johnson, los que normalmente se los menciona como SC Johnson, es Johnson & Johnson, los que fabrican elementos de limpieza. Normalmente fabrican de todo, pero uno normalmente los asocia a productos de limpieza y de cosmética que están presentes en las cadenas de supermercados. En esta pantalla, al igual que hicimos antes, nombramos a las principales familias que son las más ricas y más influyentes a nivel mundial. Tenemos los Walton, Cargill, Johnson & Johnson, los otros Johnson del fondo Fidelity, los Rockefeller, los Rothschild, la familia Al Saud, que es la familia real de Arabia Saudita, los Thomson, Hoffman y Boehringer. A continuación vamos a repasar un poco la actualidad de los negocios y de la familia Rockefeller, ¿no? Como vimos, dentro de las dinastías familiares está en lo que sería un ranking de hasta 25 familias, están bastante al fondo, y ahora vamos a repasar un artículo de la BBC donde podemos entender por qué han caído, digamos, de manera considerable. Como mencionamos recién, en el caso de la familia Rockefeller, en este artículo del diario BBC, hay una explicación bastante plausible, ¿no? Debemos recordar que el nombre más conocido de la familia es John Rockefeller, el fundador de la dinastía y el fundador de la empresa Standard Oil, que es con la petrolera con la cual ellos hacen su patrimonio, y el último, que es nieto de John Rockefeller, el último Rockefeller conocido e influyente a nivel internacional, es el señor de la foto, que es David Rockefeller, que bueno, murió hace unos años, ¿no? El artículo aquí menciona, por ejemplo, que John Rockefeller hacia 1916 llegó a acumular $30.000 millones. Ustedes piensen que en estos momentos la Argentina tiene un poco menos, pero tiene $3.000 millones. Así que esta sola persona manejaba 10 veces más que lo que tiene el Banco Central de la República Argentina en estos momentos, ¿no? De manera directa de su propiedad. De manera indirecta, a través de sus influencias de los negocios que movía con sus compañías, accedía a un capital que estimaban de $320.000 millones, lo que realmente los hacía bastante poderoso, ¿no? Se menciona también en el artículo que la fortuna que llegó a manejar David Rockefeller, el nieto, fue de unos 3.300 millones, un poco más de los fondos que tiene el Banco Central argentino en estos momentos. Y allí ya lo comparan con los otros grupos, como la familia Bill Gates o la familia Walton, que vimos hace un rato, propietarios de Walmart, donde la fortuna de los Rockefeller es bastante reducida y por lo tanto uno entiende que también su influencia, aunque la eficiencia con la que usan las relaciones personales, los tanques de ideas y la influencia en la política de Estados Unidos
Obviamente que me parece que ha sido bastante más efectiva la de los Rockefeller a lo largo de los años que la de otros grupos o dinastías familiares. Pero en la actualidad no hay ningún Rockefeller de peso e influyente, digamos, a cargo de la familia de una manera visible que se mantenga después de la muerte de David Rockefeller, ¿no? Bueno, el artículo plantea la decadencia del imperio Rockefeller con dos grandes puntos. En primer lugar, en un momento, aquí dice en el año 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó desintegrar Standard Oil, es decir, la empresa con la cual generaban y acumulaban capital. De esa empresa surgieron tres, de las cuales ellos obviamente fueron desprendiéndose de partes por una cuestión de control de monopolios. Chevron, que sigue vigente hasta hoy en día, Exxon y Mobil, que luego se fusionan en ExxonMobil. Y es decir que esa regulación antimonopolio fractura el poder que tenía la familia Rockefeller. Y el segundo punto que menciona este artículo relativo a la desintegración del poder de la familia Rockefeller es la cantidad de descendientes y por lo tanto la cantidad de personas en las cuales se fue distribuyendo su fortuna, ¿no? A lo largo de las generaciones. Bueno, el artículo básicamente termina con esta frase referida a los Rockefellers: ya no son los reyes indiscutibles del capitalismo estadounidense. Por eso tuvimos también la deferencia de contarlos en esta presentación, también dando la señal de que esta es una literatura que siempre tiene que estar actualizada para poder seguir los lineamientos y poder saber realmente quiénes son los más influyentes en esta época. Otra de las familias que tradicionalmente asociamos con posiciones de poder e influencia en la literatura del nuevo orden mundial es la familia Rothschild, ¿no? Aquí vamos a revisar un artículo de RT, el diario de actualidad de Rusia, donde mencionan también, al igual que vimos con BBC sobre los Rockefeller, vamos a ver la actualidad de la familia Rothschild. Bueno, este artículo donde acá comentan en su párrafo principal, que es el primero, que ellos comienzan con un negocio bancario en 1760 y que la familia tiene desde allí 5 hijos que se encargan también de organizar la banca privada en Viena, en Londres, en París, en Nápoles y en Frankfurt, ¿no? Y ese es el momento, es decir, hacia 1800, el momento de apogeo de poder e influencia de la familia. A diferencia de los Rockefeller, esta familia, en similitud, el problema es una gran descendencia que va diluyendo el poder centralizado que tenían en su momento. Pero esta familia logró crear un fondo de inversión que me parece que es el paso lógico desde el poder que ellos lograron tener para seguir manteniendo influencia a nivel internacional, ¿no? Aquí mencionan, por ejemplo, que desde el año 1953 tienen este fondo que es LCF Rothschild Group y manejan 100.000 millones de euros en activos. Obviamente es una fortuna muy grande, pero si uno lo compara con los otros fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, FMR, Fidelity, State Street, es una cantidad pequeña de recursos que manejan. O sea, teniendo un posicionamiento en un gran fondo de inversión y controlando tanques de ideas, es una dinastía que podría haber resistido hasta la actualidad y acrecentado incluso su poder. Esto lo marco porque insisto que es importante mantener la literatura actualizada, porque si no vamos a pensar siempre que los Rothschild, los Rockefeller y los Bill Gates manejan el mundo y bueno, hay un grupo un poco más grande, ¿no? Finalmente tenemos que completar el listado con las monarquías más ricas del mundo. Aquí les dejo un link donde pueden revisar en detalle. Todas ellas, la mayoría son de origen árabe
y en su gran, o sea, las más ricas, y en su gran mayoría no son conocidas en el mundo occidental ni tampoco son tan influyentes. Normalmente tiene que ver con el hecho de que gobiernan pequeños países que son exportadores de petróleo y que a través de la cartelización mediante la OPEP han logrado acumular y sostener su poder a lo largo del tiempo, ¿no? Dentro de ellas vamos a mencionar las más importantes. Tenemos la familia real de Arabia Saudita, la de Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, la familia real británica, que esta sí es bastante influyente, y la de Dubái. ¿Por qué esto de las familias reales me parece importante? Porque son, a diferencia de los otros grupos, tanto personas como familias y como fondos de inversión, las familias reales tienen ejércitos y manejan un estado completo, lo que incluye también acceso a información, relación con presidentes, acuerdos internacionales, acceso a armamento, control de los monopolios dentro de sus territorios a través de la regulación. Por lo tanto, es otro tipo de poder y es otro tipo de trascendencia que tienen a lo largo del tiempo para mantener ese poder que, si bien es económico, es principalmente político y militar, ¿no? Bueno, hasta donde hemos llegado en esta presentación, hemos repasado 4 grandes grupos de personas y organizaciones. Tenemos los fondos de inversión, las personas, familias y casas reales más influyentes y poderosas del mundo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer de cara a nuevas investigaciones es si estos 4 grupos están combinados, están conectados, si actúan con un propósito en común, si tienen algún tratado de paz en el cual no se atacan los unos a los otros. Otra pregunta válida aquí es qué rol desempeñan los tanques de pensamiento o think tanks y qué rol desempeñan algunas sectas como la masonería en la conexión, en la diagramación de objetivos y en la organización de todos estos grupos. Espero que les haya resultado de mucho interés.